Módulo 7. En este módulo aprenderás sobre el derecho a la libertad personal, así como su limitación a través de las revisiones que hacen los policías a las personas en la vía pública. Pero antes de comenzar, nos gustaría que te hicieras las siguientes preguntas. ¿Consideras que en México cualquier persona puede tener un derecho a un juicio justo? ¿Es el acceso a la justicia uno de los derechos humanos más importantes que tiene la persona en un estado? ¿Qué elementos debe tener el derecho a la justicia para ser considerada como tal? ¿Existen diferencias entre el derecho a la justicia y la tutela judicial efectiva? Comenzamos. Nuestro caso es el siguiente, y este caso será distinto a los demás porque involucra un asunto que resolvió la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en contra de México. Se le denomina caso Radilla. Pero antes de continuar, te explicamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo internacional cuya sede está en Costa Rica y la integran 7 jueces. Ellos están encargados de resolver los casos de violaciones a derechos humanos cometidos por algunos países de América Latina. Aclarado esto, nuestro caso es el siguiente. El señor Radilla Pacheco era un profesor de escuela en México. El 25 de agosto de 1974, él tenía 60 años y ese día, él y su hijo viajaban en un autobús desde Atoyac de Álvarez a Chilpancingo, Guerrero, de donde eran originarios. Dicho autobús fue detenido por personal del ejército militar. Los pasajeros fueron inspeccionados, después de ello abordaron de nuevo. Posteriormente, el autobús fue detenido nuevamente en otro retén, en la entrada de la colonia Cuauhtémoc entre Cacalutla y Alcholca. Los militares solicitaron descender a los pasajeros para revisar el interior. Tiempo después, se indicó a los mismos subir, con excepción del señor Rosendo Radilla, quien quedó detenido, siendo informado por los oficiales porque componía corridos. A esto, el detenido respondió que eso no constituía ningún delito. Inmediatamente fue replicado por un militar, mientras, ya te chingaste. En ese mismo instante, el señor Rosendo solicitó a los agentes militares dejar ir a su hijo Rosendo Radilla Martínez, por ser un menor, a lo cual accedieron, recibiendo la instrucción de su padre de avisar a la familia que había sido detenido, quedando a disposición de la zona militar de Guerrero. Tiempo después, existieron testimonios que lo ubicaron en el cuartel militar de Atoyac, siendo torturado por el personal militar. Desde ese entonces, no se le volvió a ver. Al delito cometido en contra del señor Radilla se le conoce como desaparición forzada. Consiste en que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitió una sentencia, en la cual decía que México era responsable por la violación al derecho a la libertad personal, integridad personal, reconocimiento de la personalidad jurídica y la vida, en contra del señor Rosendo Radilla Pacheco, así por la violación a la protección judicial y a las garantías judiciales efectivas a favor de su familia. De las pruebas valoradas en el juicio internacional, tales como las declaraciones del Estado y la averiguación de la Fiscalía Especializada, que el Estado era responsable por la desaparición forzada de Rosendo Radilla. Durante los años 70 y 80, en México se cometieron cientos de crímenes durante lo que se le llamó la Guerra Sucia. En esta guerra participó directamente el gobierno de México, a través de grupos de élite, liderados por el Estado Mayor Presidencial y varios aparatos del Estado en contra de la población civil, que no pensaba igual que el gobierno de ese entonces. Lo más asombroso del asunto es que durante más de 30 años, México no pudo aclarar la muerte de Rosendo Radilla, y cabe señalar que sigue sin aclararla, hasta ahora. El derecho humano violado en este asunto fue la tutela judicial efectiva. Otro de los temas fundamentales para entender este asunto es el fuero militar. En este, como en otros casos similares resueltos paulatinamente, después de este, se estableció que los militares involucrados directa o indirectamente en la desaparición del señor Rosendo Radilla debían ser juzgados por los tribunales civiles y no por los tribunales militares. En esa época de convulsión social por consecuencia de la llamada Guerra al Crimen Organizado declarada por el expresidente Felipe Calderón, muchos militares mostraron su descontento hacia este tipo de criterios en los cuales los militares deberían ser juzgados por los tribunales civiles y no militares, cuando cometieran alguna violación a los derechos humanos de las personas conocidas en el ámbito militar como civiles. Por lo tanto, el problema que te plantearemos hoy tiene que ver con la formación correcta en el que debe de ser resuelto un tema de acceso a la justicia, o mejor conocida como tutela judicial efectiva.
Es decir, si una persona a quien el ejército le ha violado un derecho humano como la vida, la libertad e integridad, merece que el Estado lo recompense e investigue a esta persona o a su familia sobre los hechos, hasta las últimas consecuencias de una manera completa e imparcial. Atención a los siguientes hechos. Hasta 2009, si un militar cometía violaciones a derechos humanos en contra de la población civil, era investigado por los propios militares, o sea, el fuero militar. Existe un artículo en la Constitución, que por cierto es el número 13, que protege el fuero militar. La Corte Interamericana le ordenó a México que las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos por militares no las hicieran los militares, sino la Procuraduría, que es la institución u órgano de carácter civil. Por ende, ¿puede la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenarle a México que un militar sea juzgado por los tribunales civiles y no militares cuando ocurre una posible afectación a los derechos humanos de un civil?